Primera palabra. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Préstame, Señor, tu cruz para crucificar en ella mi pecado y participar en la gloria de tu luz que tú nos prometes. Hermanos, hoy vamos a partir de la premisa de que todo comenzó en el huerto de los olivos. Colócate en tiempo y espacio y ve al huerto de los olivos con Jesús. Allí estaban sus discípulos y él se eligió a otros 3 para colocarlos más cerca de su corazón. Entonces pídele al Señor: en esta mañana santa, elígeme a mí de entre la asamblea y colócame más cerca de tu corazón, para que a su vez yo tenga la encomienda de atraer a toda mi familia hacia ti, a todos mis amigos, a la gente con la que trabajo, a los compañeros de la fe en la iglesia verdadera y a cualquier transeúnte con el que me tropiece al caminar, para que yo pueda también atraerlos con lazos de amor a tu presencia y con un verdadero testimonio de vida hacer que puedan perseverar en la fe. Allí, en medio de la noche y en profunda oración, Jesús pronunció la palabra más importante del momento de la cruz, porque al pronunciar esa palabra y de manera particular estaba pensando en ti. De hecho, así fue como Él te enseñó a orar. ¿Cuál fue esa palabra? Abba, papá, papito, Padre mío, Padre bueno, Padre cercano. Se refirió a su Dios y Señor como papá e intentaba que Él lo mirase con ojos de compasión y de misericordia, para a su vez Él mirarte a ti con ojos de compasión y de misericordia. Recogernos a ti y a mí en nuestro pecado, lavarnos con su sangre preciosa de todos nuestros pecados y prometernos el paraíso. Estaba en los momentos de su peor agonía, lo que significa estaba en un combate personal. El Hijo se había rendido a la voluntad de Dios. Conviértelo en oración y pídele al Señor: déjame rendirme a tu voluntad. Déjame entender de una vez y para siempre que tú eres Dios y que yo solo soy la criatura. Que todo lo que tengo y poseo es pura dádiva que te pertenece a ti, y lo único que me toca a mí es recapitular todas las cosas en tu nombre, hacer que todo vuelva a ti, porque al final, hermano, ni tú ni yo somos los redentores. Nosotros somos aquellos que necesitamos redención. Y comenzó su camino hacia la cruz como una epifanía progresiva, una gran manifestación de su señorío como Mesías y Salvador, y como una revelación del corazón amoroso de Dios. Hoy, en Viernes Santo, cruz a cuestas, no camina un Cristo vencido, camina un Cristo rumbo a la gloria del Padre. Señor, déjame vencer contigo, enséñame contigo a vencer. No permitas que yo sucumba ante las acechanzas del enemigo, que me deje seducir por las invitaciones de este mundo, que me opaquen las cosas pasajeras y que me prostituya con los amores que no contienen promesa de vida eterna.
Señor, necesito en esta hora del día que seas tú quien me conduce con su mano, para que yo camine no vencido, sino glorioso, victorioso en la promesa que puedo heredar el reino de los cielos, que puedo participar de la gloria de Dios. Porque en el mismo huerto del Getsemaní, al decir Jesús, yo soy, Jesús manifestó ser el Hijo de Dios y Dios mismo. Y cuando Pilato le presentó ante la muchedumbre amotinada con aquellas palabras, he ahí al hombre, ese hombre, quedó claro que era también el Hijo del hombre, Hijo de Dios verdadero, Dios con él, Emmanuel, el Dios con nosotros. En la cruz, por tanto, quedarían clavados el hombre Dios en toda su humanidad y en toda su divinidad. Sobre aquella cruz había que pensar como en aquel tiempo, porque era cruz que era necedad para unos, escándalo para otros, gloria y salvación para ti y para mí. Sobre aquella cruz Pilato había escrito, Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. ¿Sabías que estaba escrito en 3 lenguas, las 3 más conocidas del entonces? Hebreo, griego y latín. De esta forma, y aún sin saberlo, el procurador romano daba a entender que Jesús era el Rey del universo, el Rey de reyes, el Dios de dioses y el Señor del señorío. Un rey que, rechazado por todos, había llegado al Calvario. Y llegó al Calvario no para ser vencido, sino para vencer la muerte. Su primera palabra Jesús la dirige a su Padre, Padre, pero a la vez la dirige pensando en ti, teniéndote a ti en su corazón. Padre, perdónalo. Y ahí puedes colocar tu nombre, porque está hablando de ti. Padre, perdónalo. Está orando con la oración que Él mismo nos enseñó y practicando lo que tantas veces había predicado. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian. Siempre repetimos lo mismo. Si hoy en Viernes Santo le vas a pedir a Dios que te dé una oportunidad para convertirte, para empezar de nuevo, no te atrevas hoy a pedirle al Señor una oportunidad si no estás dispuesto a darle esa misma oportunidad a tus enemigos, a los que no te gustan, a los que no piensan como tú, a los que no puedes tragar, a los que te hacen la vida de cuadritos y son la piedra de tropiezo en el camino. Para poder pedirle a Jesús que te dé una oportunidad, que escuche tu plegaria de hoy, tienes que estar dispuesto a darle esa misma oportunidad a los demás. Ahora Jesús aprovechaba sus últimos minutos de vida para recordarnos esa oración, apelando al corazón de su Padre, que Él conocía mejor que nadie, y pensando en ti, amándote a ti, levantándote del suelo como a niño pequeño, colocándote a la altura de su pecho, guardándote en su corazón, lavándote con su sangre preciosa y deseando cumplirte todas las promesas que te hizo, fijos los ojos en ti y esperando que tú fijes tus ojos en Él, simplemente decía, Padre, perdónalo. Con eso Jesús toca el corazón del Padre Dios, el misterio insondable de su paternidad, su amor gratuito y absoluto,
Esta oración en lo alto de la cruz nos revela a la vez el amor de Jesús por todos nosotros y el amor que el Padre profesa por toda la humanidad. En este momento, en aquel hombre hay una gran dignidad, digno de todo castigo por sus pecados. Jesús se lo había dicho ya a las hijas de Jerusalén: no lloren por mí, oren por ustedes y por sus hijos. Lloren por ustedes y por sus hijos. ¿Dónde estarán tus hijos ahora? ¿Dónde andarán tus nietos? Deberían de estar aquí. Puedes traerlos en el poder de la oración de intercesión. Puedes hacerlos presentes. Puedes dejarlos colocados sobre este altar desnudo para que sean tus hijos los que revistan el altar de Dios. Y puedes pedir al Señor: no importa dónde se encuentren mis hijos, ve por ellos, sal por ellos. Tú eres su fiador. ¿Cómo se llaman tus hijos y nietos? Dale ese nombre al Señor ahora, para que Él se abaje, los recoja en su amor. Igual que estás pidiendo tú también a ellos, les cumpla las promesas que les hizo. Porque si Dios está aquí y está de tu parte, también está de parte de ellos. Y hoy, en el poder de la oración de intercesión, podemos traerlos, colocarlos con Cristo en la cruz y lavarlos con su sangre preciosa. Porque si no sé si lo sabías, la segunda palabra de Jesús también es para tus hijos. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa palabra tiene un inicio muy interesante. Te lo aseguro. Óyela profunda en tu corazón. Y por favor dedícasela a tus hijos, nietos y bisnietos, sobrinos y ahijados. Y a todo joven que conozcas y sepas que necesite del toque de Dios en su vida. Para esta segunda palabra te pido que uses tu imaginación y que te coloques a cierta distancia del Calvario. Sobre un firmamento gris se divisan 3 cruces, de las que cuelgan 3 ajusticiados. Jesús es el que está en el centro. Hacia Él miraban los otros 2, pero Él tenía su mirada fija en ti y en tus hijos. Lucas, el evangelista de la misericordia, ha situado esta escena aquí en el Calvario, en el momento cumbre de la historia de la salvación. Jesús, como revelador del Padre, antes de morir, nos va a manifestar el núcleo de su misión y del mensaje que el Padre le había encomendado, o sea, la buena noticia de salvación. Al contemplar esta escena, es generalmente un pensamiento como si fuera una anécdota y nada más, pero es mucho más que eso. Como Jesús es insultado por los 2 malhechores crucificados con Él, no es una obra de teatro, es la vida real y tú deberías de estar allí. Y como uno de ellos, dando un giro de 80 grados en el último momento, se atreve a orar a Jesús pidiéndole el reino. Un hombre acostumbrado a robar está pidiendo algo para él. El ladrón está dispuesto a realizar el último gran robo de su vida. Es justo que ante el dolor horrible de aquellos crucificados se haga esta lectura humanista y sensible. Hay algo más.
Aquí se nos revela de una manera radiante que este que muere entre dos malhechores ha venido a juzgar al mundo por amor, y lo hará con un juicio de misericordia. Es verdaderamente el Hijo del Hombre el que debe venir con el poder y la majestad de Dios. Ante el buen ladrón hace una solemne confesión de fe. Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. A mí me recuerda a los leprosos, a los ciegos del camino, a los menesterosos, a los cojos y a los ciegos, a los sordos y a los mudos. Me recuerda a todos aquellos que precisaban de Dios cuando gritaban por los caminos: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Debe ser tu grito de esta mañana, por ti y por tu familia. Desde lo más silencioso de tu alma, díselo a Jesús. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Reconoce en Jesús al Hijo del Hombre en el Apocalipsis, que juzgaría al mundo con misericordia. Este malhechor pertenece al resto de Yahvé, a los pobres de Yahvé, a los más pequeños, aquellos pecadores que saben que el juicio último de Dios sobre la historia se realizará en este siervo humilde que es Jesús. Sabe que la buena nueva ya ha llegado, que el tiempo de la gracia está aquí, que Dios no viene para destruir, sino para salvar, para dar cumplimiento. Con la muerte de Jesús se inicia el juicio último de Dios, y el buen ladrón lo sabe. Por eso se le dieron los ojos para poder contemplarlo como juicio de misericordia. Por eso, cuando pude escuchar esta palabra de Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso, sabía perfectamente que aquel hombre que moría en la cruz era un Dios misericordioso que habría de cumplir con sus promesas. Por eso es necesario que nosotros escuchemos y entendamos esta palabra con toda la fuerza y seguridad con que Jesús la pronunció, porque comenzó diciendo: yo te lo aseguro. Todas las promesas de la Biblia te pertenecen, son tuyas. Y Jesús en esta mañana te dice: yo te lo aseguro, te voy a cumplir mis promesas. Y entre mis promesas, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En ella se manifiesta la autoridad de Jesús, su pretensión de tener la última palabra sobre el hombre. La última palabra no la tiene la muerte, ni el demonio, ni el mundo, ni la carne, ni ningún otro enemigo. La última palabra la tiene Jesús, porque Él es la palabra encarnada. Y por eso puede decirte: yo estaré contigo todos los días y hasta el fin del mundo. Por eso te garantiza hoy: yo te lo aseguro, estarás conmigo en el paraíso. En este momento Jesús da testimonio también de sí mismo, de que Él tiene la llave del paraíso, porque Él es Dios. Otra vez, el Emmanuel, el Dios con nosotros. En la cruz realmente se resume toda la historia de la salvación. Lo que un hombre por su rebeldía cerró para todos, por la obediencia de este hombre, la misericordia del Padre lo ha vuelto a abrir para todos. El paraíso. Hermano, piénsalo. Eres acreedor del paraíso. Entonces cuestiónate: ¿por qué yo ando por el mundo bebiendo aguas sucias si la palabra dice que brotan aguas frescas?
¿Por qué ando comiendo porquerías que son pecaminosas? Si estoy invitado a comerme el cuerpo vivo de Cristo y a parecerme al Cristo que me come. Perdón con cariño. ¿Por qué me dispongo a vivir como un miserable si yo soy el heredero de la misericordia infinita de Dios? No tienes que vivir como un condenado y no deberías condenarle la vida a nadie. Tú has sido lavado en la sangre del Cordero, tu alma ya está salva y ese alma debe dedicarse a salvar otras almas. Entonces no te arrastres tras los amores pasajeros de este mundo, cuando sabes por el bautismo que eres heredero del más grande amor, del más sublime amor, eres heredero del reino de los cielos. Fue para ti, para quien Él dijo que iría a prepararte una mansión con duración de vida eterna. ¿Y esto cómo se realiza? Solamente por la fe. Entonces pídele a Dios en esta mañana: creo en ti, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, pero enséñame a creer. Creo, pero arranca toda duda de mi interior. Creo en ti, Señor. Entonces no me abandones en el camino. Déjame fijar los ojos en la escena del Calvario, junto a la cruz de Jesús, con los dos crucificados. No permitas que profiera ninguna amenaza contra ti, pero enséñame a decir: Jesús, acuérdate de mí cuando entres en el reino de los cielos. Para poder escuchar a Jesús que te dice: hoy mismo estarás conmigo. ¿Y cuánto te ama el Señor? Te ama tanto que el Cristo que adoramos no es huérfano de madre. Por eso, jadeante en la cruz y mirando a tu corazón, te digo: hijo, ahí tienes a tu madre, no sin antes haberle dicho a la madre: ahí tienes a tu hijo. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y ahora, ¿comenzará ya Cristo a ocuparse de sí mismo? Está jadeante en la cruz, roto, escarnecido, abandonado. Es que será el momento de que piense en Él y pida algo para Él. Le pida ayuda, socorro o consuelo a alguien. En la primera de sus palabras ha revelado a los hombres y les ha dado la promesa del perdón. En la segunda ha mostrado que el perdón es un don gratuito de Dios y se lo da al peor de los ladrones. No echa tiempo de olvidarse de cuánto le rodea y dedicarse a su dolor, pensar en su verdadera situación. No, la revelación del amor tiene que continuar hasta el final. A Jesús aún le falta el mejor de sus regalos a la humanidad. El que nada tiene, desnudo sobre la cruz, posee algo de un valor incalculable. Porque el Cristo que adoramos no es huérfano de madre, tiene madre y se dispone a entregártela a ti en la persona de Juan. Es San Juan quien nos transmite esta tercera palabra, de hecho. A esta hora se ha alejado ya el grupo de los curiosos. No hay tanta gente ya. Gran parte de los enemigos se han ido también. Quedan únicamente los soldados de guardia y un pequeño grupo de fieles y uno que otro curioso por ahí. Eran
la iglesia naciente. Dios Padre desde el cielo dirigiendo la orquesta. El Hijo del Hombre muriendo de amor por ti y derramando su sangre preciosa. Y la iglesia congregada a los pies de la cruz y María Santísima en primera fila. Que está allí la iglesia por algo más que por simples razones sentimentales. Allí está María Santísima, unida a Jesús, de pie junto a la cruz. Allí se encuentra María, unida no solo a sus dolores, sino a sus promesas y a su misión. María Santísima, la Madre del Dios verdadero por quien se vive, no ha abandonado a Jesús. Y todavía te preguntas por qué la Iglesia Católica venera de esta manera a la Reina del Cielo. ¿Por qué tanta honra y tanta pleitesía? Eso tú lo sabes. Lo hemos repetido 1500 veces por segundo. María no es Dios. No es nuestra redentora, ni nuestra salvadora. No derramó su sangre en la cruz por nosotros, ni es milagrera por sí misma. La Iglesia Católica no adora a María Santísima y sabe que su mismo Hijo dijo que entre Dios y los hombres un solo mediador, Cristo Jesús. La Iglesia lo sabe y lo cumple, porque ella no es Dios, pero es la Madre de Dios y Madre nuestra, porque no derramó su sangre en la cruz, pero el Hijo del Hombre fue encarnado en su vientre, pegado al cordón umbilical, mamando de ella toda su savia y todo su yo. María Santísima no hace milagros en sí misma, pero alcanza milagros por el poder de la intercesión. Y María Santísima, ella misma, no quiere ocupar el lugar de Dios. Lo más cerca de eso que ella misma dijo fue: hagan todo lo que Él les diga. Es una señal en el camino que nos lleva al Hijo. Lo amó tanto que en ningún momento quiso interferir en el plan de salvación. Se cuenta que los crucificados estaban en un lugar particular, pero se abrió un espacio a cierta distancia hasta donde podían llegar los familiares, no podían pasar de allí. María vio todo aquel calvario y lo más que hizo fue acercarse para consolarlo. Claro, salió consolada. No se peleó con ningún soldado, no insultó a ninguna persona, no hizo ningún alarde de nada. Porque no olvides que ella lo guardaba todo para meditarlo en su corazón. Y había escuchado de su Hijo que resucitaría el tercer día. Y lo tenía presente y lo sabía. Si no, pregúntate. ¿Por qué las mujeres corrieron como locas en la mañana de la resurrección al sepulcro? A embalsamar un cuerpo. O sea, no creían que había resucitado. Porque si lo hubiesen creído, no hubiesen ido a embalsamar nada, porque sabrían que no lo encontrarían. Si fueron a embalsamarlo es porque dudaban, no estaban del todo seguros. Estoy convencido que dijeron: María, levántate rápido, vamos al sepulcro, ungamos el cuerpo de tu Hijo. Y María, que lo guardaba todo para meditarlo en su corazón, sin darle respuesta, se quedó tranquila. Sabía que ella no tenía que ir al encuentro de su Hijo. Sabía que su Hijo vendría a su encuentro, que la abrazaría con todo el amor del mundo, que la besaría en el alma y que sin palabras le diría: yo te lo dije. Resucitó de veras, mi amor y mi esperanza. Ella sabía la palabra: no busquen entre los muertos al que vive. No está aquí, ha resucitado
lo sabía antes de que sucediera. Esa es la verdadera fe. La escena recuerda las bodas de Caná, por ejemplo. La idea profunda de San Juan es esta: María no aparece hasta este momento, el de la hora. A ella se le ha pedido el sacrificio del Hijo durante el tiempo de su predicación por los caminos de Palestina. La alejada por el Hijo en los años de su misión es ahora traída aquí por el primer plano para ponerla en el primer banco de la iglesia. ¿Por qué el católico tiene a María Santísima en su casa, en su carro, en su oficina, en la iglesia, colgada al cuello, pegada al corazón? ¿Por qué? Porque Cristo te lo pidió desde la cruz. Ahí tienes a tu madre. Cuida a mi madre, venera a mi madre, honra a mi madre, respeta a mi madre. Toma de la mano y tendrás garantía en ella del reino de los cielos. No es Dios, pero mejor que nadie conoce a Dios. Sí sabes lo que decimos siempre, ¿verdad? Ella se preñó del Espíritu Santo de Dios. Por 9 meses lo acunó en su vientre, lo parió pujándolo de su cuerpo. Recién nacido lo pegó a su pecho para que mamara y comiera. Creciendo, lo tomó de la mano para enseñarlo a caminar. Y uno de esos días escuchó cuando ese niño la llamó mamá. El Hijo de Dios y Dios mismo la llamó mamá. ¿Puede ser llamada esa mujer de otra manera? ¿Puede ser insultada, maltratada o rechazada? Si el Padre Dios la formó sin pecado, si el Espíritu Santo de Dios la preñó de amor, si el Hijo de Dios la llamó mamá, y el ángel se postró ante ella y le dijo: salve madre, salve reina. Si la Santísima Trinidad en pleno le rinde tal pleitesía, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo, pobre pecador, para intentar rechazar lo que Dios quiere que sea excelso? El católico honra a María porque desde la cruz Jesús te la regaló y te pidió que cuidaras de ella. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y cuando entregó a su madre lo más valioso que le quedaba, entonces atisbó a decir: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La muerte de Jesús estaba ya cerca. Serían casi las 3 de la tarde. Con el grupo de los más íntimos apenas quedaba nadie en la cima del Calvario. En torno a la cruz había aumentado la soledad. Jesús estaba verdaderamente solo. Todos morimos solos, aunque estemos acompañados. Allá en su interior, el que agoniza está profundamente solo, librando el último combate, su última agonía. Y Jesús no quiso sustraerse a esta ley de la condición humana. Pero hay una soledad que ningún hombre ha conocido, solo Jesús la conoció. Una soledad a la que hay que acercarse con temor, porque nada hay más vertiginoso. Y es lo que se nos revela en esta palabra del crucificado. Una palabra que durante siglos ha conmovido a los santos y trastornado a los grandes teólogos. No fue una frase dolorida, más bien fue una frase serena, como las demás palabras. Fue un grito, eso sí, un grito que taladraba la historia. Un gran silencio había en el Calvario. Y fue entonces cuando Jesús, haciendo un inmenso esfuerzo,
llenando de aire sus pulmones ya agotados, gritó con voz fuerte: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Evangelio dice efectivamente que Jesús gritó. Pero, ¿por qué gritó? ¿Acaso vino sobre él algún tormento añadido al que ya le estaba mandado? Cristo había sudado sangre en el huerto de los olivos y no dice que allí haya gritado. Había soportado la flagelación, pero no gritó. Había sufrido grandes tormentos cuando le taladraron las manos y los pies, pero lo hizo sin gritar. ¿Por qué grita ahora? Solo le falta lo más fácil: terminar de morir suavemente. Y sin embargo, todavía se toma tiempo para gritar. Oh, palabra fatal, cuenta un teólogo. ¿Por qué ha sido pronunciada? ¿Por qué no fuiste retenida dentro del pecho? ¿Acaso no sabía Cristo que muchos la utilizarían contra él para negar su divinidad? ¿Acaso alguien puede entender ese grito? De momento no entendemos nada. Porque efectivamente, ¿cómo pudo el Padre abandonar al Hijo si ambos son uno mismo, un mismo Dios? ¿Cómo pudo alejarse la divinidad si estaba unida a la humanidad hasta formar un solo ser? ¿Puede acaso el Hijo de Dios quedarse sin Dios cuando es sustancialmente uno con el Padre? No se entiende nada. Pero si Jesús dice que el Padre le abandona, es porque en realidad Él experimenta ese abandono, de un modo que quizás nosotros nunca logremos entender, pero que Él experimentó con una verdadera lejanía. ¿Cuál sería la dimensión y el sentido de esa lejanía? Aquí está la clave para comprender el misterio que Jesús nos revela con este grito. Cristo está llevando hasta el final su obra de salvación, el hecho de su encarnación. En la cruz está muriendo un verdadero hombre. Está descendiendo hasta los llamados infiernos. Pero, ¿qué quiere decir infiernos? En el credo latino se decía antes mejor: descendió a las profundidades. Jesús en estos momentos últimos de su vida, cuando ya toca la muerte, está descendiendo a las profundidades de la condición humana, tal como existe en realidad, para asumirlo todo y llenarlo todo de vida y de resurrección. En este descenso se encuentra con todos los dolores, con todas las deformaciones de la obra original de Dios y sobre todo con los pecados del mundo entero, con tus pecados, con mis pecados. ¿Y qué tiene de extraño que experimentara que el Padre se alejaba de él? Si sabemos perfectamente que Dios no cohabita con el pecado, pues si Él se hizo pecado, se podría entender por qué el Padre en ese momento se alejó de Él. El Hijo tenía que ser consecuente con la obediencia que había prometido. Y aunque experimentó todas las miserias y todas las consecuencias de los pecados de todos los hombres, sus dolores no fueron de pecador, porque Él es igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Era el grito no de un pecador, sino del Salvador y del Purificador. El grito no era por sus pecados, ni por su soledad, ni por su lejanía. Era por tus pecados y los míos, por nuestra lejanía de Dios,
porque decimos creer en un Dios al que después vivimos como si no existiera, porque decimos amarle sobre todas las cosas, pero nos entretenemos con cualquier amor pasajero de este mundo. Y por eso fue una pasión luminosa la de Cristo, para que en tu tiniebla y en tu obscuridad por el pecado puedas ver la luz del crucificado, resucitado y venciendo la muerte para siempre. Porque solo a Él es dado medir plenamente el abismo que separa el bien y el mal, la presencia de Dios y su ausencia, el amor y el odio, el sí dicho a Dios y su negación. Él es el sí total. Pero tú y yo a veces somos la negación. Entonces Jesús gritaba por ti. Era tu grito ante tus necesidades. Eres tú quien tiene que repetir: soy yo, Dios mío, ¿por qué te he abandonado? ¿Por qué sabiendo que existes, vivo como si no existiera? Y sabiendo que me invitas a amar, hay odio, rencor y resentimiento en mi corazón. Sabiendo que me invitas a perdonar, busco razones para seguir en mi negación. Dios mío, ¿por qué te he abandonado? Y es ahora cuando en verdad el sin pecado se hace profundamente uno de nosotros. Como bien dice San Pablo, aquel que no había conocido el pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, a fin de que nosotros nos hiciéramos justicia de Dios en Él. Jesús, por obediencia al Padre y amor a nosotros, ha tocado fondo en su encarnación. El uno y el otro saben que el destino del hombre, de todo hombre, es Dios, y el Señor no quiere que te pierdas. Tú no fuiste hecho para el infierno. Tú has sido hecho para ganar la gloria. Entonces te toca gritar con Jesús desde la cruz, pero cambiando el término. Dios mío, ¿por qué te he abandonado? Y mira cómo es el Dios que te ama. Se siente abandonado por Dios y exhibe su humanidad para simple, ya ni sencillamente decir: tengo sed. Y tú y yo sabemos que es sed de nuestras almas. Tengo sed. Es esta la palabra más radical que podemos encontrar en las 7 palabras, porque es radicalmente humana. Al oírla, no entiende Jesús, estaba muriendo de una muerte verdadera, que Él estaba en la cruz como hombre verdadero, y no un superhombre o un superhéroe que no conocería la muerte, o un fantasma que no sentiría aquella crudeza. Era el Emanuel el que pendía de la cruz. Aquí se nos revela con todo el realismo la humanidad de Jesús, Dios y hombre verdadero. La sed es uno de los más terribles tormentos de los crucificados. Cuando se pierde la sangre, se experimenta enseguida el tormento de la sed. El agua, que forma parte de la célula en proporción del 60 o 60 o 70%, cuando se pierde sangre pasa por osmosis al torrente circulatorio para hidratar al plasma sanguíneo. Esto produce naturalmente la deshidratación de los tejidos y pronto se experimenta el fenómeno de la sed. Jesús había perdido ya muchísima sangre en Getsemaní, en la flagelación, en la corona de espinas, en el camino del Calvario con la cruz a cuestas y en la crucifixión.
en lo alto de la cruz iba desangrando poco a poco. No es extraño que suplicara por un poco de agua. Uno de los soldados, conmovido, moja una esponja en un jarro, mezcla el vino con agrio, con vinagre y agua que ellos tenían para su propio alivio y se le acerca a los labios, mientras otro le decía burlándose: deja, veamos si viene Elías a salvarlo. Y así se cumplía otro pasaje de los Salmos: en mi sed me dieron a beber vinagre. Jesús ha mostrado toda su humanidad al suplicar un poco de agua, como cualquier agonizante. Pero no hablaba también de otra sed: sed de amor, sed de compasión, sed de salvación. ¿No es esta la sed de justicia de la que él mismo aludió en las bienaventuranzas? En cierto modo, sí. Jesús experimenta en estos momentos dentro de su corazón cansado el drama de ver su oferta de salvación despreciada, de saber de antemano que para muchos todo este dolor era inútil. ¿Sí puedes ver perfectamente el cuadro? ¿Qué pasó el domingo de Ramos? Jesús entraba triunfante en la ciudad. ¿Qué hizo la gente, recuerdas? Se quitaron los mantos, los tiraron por tierra, arrancaron ramas de todos los árboles y las palmeras, gritaban una consigna real, una consigna mesiánica: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Una multitud que lo adoraba, que realmente quería proclamarlo rey, que nadie podría callarle. Solo pasaron unos cuantos días y llegamos al viernes. Más o menos, ¿quiénes estarían en la multitud del domingo de Ramos? Más o menos los mismos que estaban el viernes santo. Y cuidado, que no estaba por allí, entre otros, los ciegos, los cojos, los sordos, los mudos, los leprosos, que él había curado durante su ministerio. Tal vez estaban allí gritando el domingo de Ramos: Hosana al Hijo de David. El problema es que es bien posible que aquellos mismos el Viernes Santo gritaban: ¡crucifícale! Y a ti no te queda de otra en este momento que pensar en tu corazón: ¿a cuál de esas dos multitudes pertenezco yo? ¿Cuál es mi grito? No el que deseo gritar, el que grito de verdad con mi conducta, con mis palabras, con el trato que le doy a los demás, con la capacidad que tengo para ser muy honesto o muy hipócrita, para hablar con la verdad o ser un perfecto mentiroso, para buscar el reino de los cielos con un corazón anhelante, o para llevar una doble vida que parece que voy en busca del reino de los cielos, pero cuando se me prende el demonio por dentro, acabo con media humanidad. ¿A cuál de las dos multitudes pertenezco yo? Porque definitivamente en aquella hora de la cruz, cuando pedía agua, hubiera querido atraer a todos hacia sí, como ya lo había dicho. Pero muchos pasarían de largo ante él, sin darse cuenta de que el que ahora pide un poco de agua es para ti la fuente de agua viva. Si no, recuerda a la samaritana: si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú me pedirías a mí y yo te daría un agua que salta hasta la vida eterna. Contempla al Cristo en la cruz, mira al Cristo en la cruz,
Démosle la satisfacción del acto de fe en nombre de todos los que le desprecian, los que le humillan, los que le abandonan, los que se ponen de espaldas a Él. Y pidámosle para todos ellos un poco de agua. ¿En quién pensaste? Espero que en tus papás, en tus hermanos, en los esposos y esposas de tus hermanos y en sus hijos, que son tu familia, en tu esposo, tu esposa, en tus hijos y nietos. Estos necesitan un poco de ese agua. Perdón con cariño, perdón con cariño. Si mi hijo hoy no está aquí, pero está en alguna de las playas de la isla, en algún antro, en algún lugar de juego, o en casa con sus cosas artificiales. Si mis hijos no están aquí y no van a estar el fin de semana con Jesús, ¿en qué multitud están ellos? ¿Estarán gritando Hosana al Hijo de David? ¿O será justo mi hijo el que tiene el martillo en la mano para el primer golpe al clavo? Por eso el poder de la oración de intercesión. Por eso la sed de Cristo en la cruz. Porque Cristo no quiere que tus hijos se pierdan. Cristo quiere salvar a tus hijos. Señor, y si quieres salvarlo, ¿por qué no haces nada? ¿Y sabes lo que Cristo te dice cuando le preguntas eso? Centella, yo te hice a ti para que salves a tus hijos. Tú eres mi herramienta de salvación para tus hijos. Pero para que los puedas salvar, tú también tienes que sentir la sed de Cristo por las almas de tus hijos. Y solo tienes una opción: rendirte a los pies del crucificado. Suplicarle: Señor, dame de ese agua que salta hasta la vida. Orar con poder, con brazos en forma de cruz, hasta formar un cáliz con tus brazos. Pedirle a Cristo que derrame su sangre sobre ti para que te llene, te plene con esa sangre y tú llegues a tu casa para desbordarte de amor por ellos. Y solo des buen testimonio de vida. Porque no fue esa la última palabra de Jesús en la cruz. Una vez que pidió de beber y le dieron vinagre con hiel, atisbó a decir: todo está consumado, todo está cumplido. Todo está consumado, todo está cumplido. Es la sexta palabra de Cristo. Es el grito del triunfador, del corredor que llega a la meta, o sencillamente del hijo que cumplió ya con la voluntad de su Padre. Lo había dicho tantas veces: yo he bajado del cielo para hacer no mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Dios es el Dios vivo, es vida y dador de vida. Dios es el que da y se da en la creación, en la encarnación, en la Eucaristía y en la plenitud del cielo. A lo largo de su vida, Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre, nos lo fue dando todo, revelando todo. Y por eso, con palabras humanas, le llamó papá. Al asumir nuestra humanidad en su persona divina, nos introdujo en su divinidad, en la misma Trinidad de Dios, y nos dijo que le llamásemos Padre. Ahora bien, si te atreves a llamar a Dios papá, tienes que llamarme hermano. Y si me llamas hermano, te haces responsable de mi salvación. Recuerda a Caín. Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué sé yo? ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano?
Y Dios responde: tú eres guardián de tu hermano, y su sangre derramada en la cruz clama a mí por justicia. No es que Dios quisiera la muerte, necesitara la muerte, y menos tan cruenta, y mucho menos la muerte de su Hijo. A Jesús le mataron sus enemigos, los enemigos de Dios, tal como Él lo revelaba en sus palabras y en su vida. No aceptaban un Dios tan cercano, tan humano, tan padre, ni aceptaban que Él fuera su Hijo y que nos hiciera a su vez hijos de Dios. En el fondo, es mucho más fácil tener un Dios lejano, majestuoso, a quien se le ofrecen de vez en cuando algunos sacrificios y se le tiene aplacado y tranquilo para que no se queje. Por eso, los que rechazaban esta revelación de Dios, mataron a Jesús, el revelador. Maldito el que cuelga de un madero, decían las Escrituras, el Deuteronomio 21:23. Y ahora que nadie creyera en Él, ni entonces ni nunca, por eso lo llevaron a la cruz. Y ahora, a punto de morir en esta sexta palabra, la última y definitiva palabra del Dios al mundo, puede decir: todo está cumplido. Todas las profecías sobre Él se han realizado, pero sobre todo, Él ha realizado la obra que el Padre le había encomendado: revelarnos que existe un Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu. Que el Padre creó toda la existencia por su Hijo, y todo lo que Dios hizo era bueno. Que a lo largo del tiempo habló de muchas formas, y por fin, en la plenitud de los tiempos, nos habló por medio de su propio Hijo, nacido de la carne. Este Hijo nos ha hablado con palabras como las nuestras y con una vida igual a la nuestra. Y también, así son las cosas de Dios. Nos ha hablado del plan de Dios sobre nosotros con la palabra más fuerte de todas, con la muerte. Nunca habló tan claro Jesús a los hombres, sino muriendo en la cruz por nosotros. Todo estaba consumado con su vida, pero quedaba terminar de consumar la revelación con su muerte. La muerte de Jesús no fue para aplacar a Dios, a quien le sobra paternidad y amor para perdonar, sino para animarte a ti, para consolarte a ti, para mover todas las entrañas de tu vida, a fin de que te enamores de Dios, porque Dios ya está enamorado de ti. Dice la carta a los Hebreos en un texto maravilloso, Hebreos 2:14 al 15. Así como los hijos participan de la sangre y de la carne, así también Él participa de las mismas, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a la esclavitud. La razón por la que Cristo muere en la cruz es para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Para esto vino Jesús, el Hijo de Dios, al mundo, para quitarnos el miedo a morir y manifestarnos nuestro destino. La vida del hombre no es solo nacer y vivir y morir, como muchos creen. La vida del hombre es nacer, vivir, morir y resucitar. Eso sí, no olvides la consigna. Todos al final habremos de resucitar. Los que han sido fieles para vida eterna, los infieles para ignominia perpetua. Lo que te queda de vida, que sea para la fidelidad al Dios que vive, para conocerlo, amarlo y en todo cumplir con su santa voluntad. Por el miedo a morir se dan todos los atropellos en la historia de los hombres. ¿Por qué llora un niño cuando le falta el amparo de la madre? ¿Por qué un joven se desespera por un fracaso en su carrera o en su trabajo o en su amor? Por el miedo a no poder sobrevivir. Sin embargo, perdemos la vida eterna, porque gastamos la vida viviendo de espaldas a Dios.
Y Dios dice para ti: todo está cumplido. Y nos ha revelado el corazón de Dios y su plan de salvación sobre los hombres. En el alma de Jesús ya empieza a descender la paz. Y con esta paz va a entrar en la muerte para revelarnos lo último y lo más grande: la resurrección, que no es la vuelta a esta vida, sino la entrada a la plenitud de la vida en Dios para toda la eternidad. No olvides, hermano, que fuiste creado para Dios, que tu alma fue creada para Dios, y no descansará hasta que en Dios descanse. No olvides, hermano, que hay 1000 invitaciones en el mundo, pero que ninguna contiene palabra de vida eterna. Pero si te acercas al corazón de Jesús, si igual que Juan en este momento te recuestas de su pecho, podrás oír a Jesús en su última palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta fue su última palabra, la más suave, la más dulce que podía habernos enseñado por el momento de morir. El hombre teme la muerte y por eso se pasa la vida huyendo de la muerte. Sin embargo, para el que cree en Dios, para el que contempla y escucha a Jesús murió, no es nada trágico, no es saltar en el vacío, ni entrar en una noche sin fin. Los hombres creemos que morimos, que perdemos la vida, y lo que ocurre en realidad es solo lo que le ocurrió a Jesús, que ponemos la cabeza en su sitio, en las manos del Padre. Morir es volver a la casa de papá. Y para que tengas en garantía que al morir vuelves a la casa de papá, hay una consigna: sean santos, como el Padre del cielo es santo. Y para vivir en santidad, todo un proceso que es muy simple en fin de cuentas. ¿Cuál es el proceso de la santidad? Hacer lo que tienes que hacer. Hacerlo inmediatamente. Hacerlo bien. Hacerlo siempre con alegría y por la salvación de las almas. Vivir en santidad es parecerte a Jesús. Entonces podemos hacer la misma oración que hacemos siempre cuando escuchemos a Jesús decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Puedes rezar así: Señor, yo también quiero encomendar mi espíritu, entregarme completo a ti, decirte que todo está cumplido. Y quisiera ahora experimentar cómo, desde lo más alto del cielo, tu mano poderosa desciende, tu dedo creador me toca, me desbarata completo y me hace de nuevo. Señor, en su día tú te abajaste, tomaste arcilla de la tierra, barro de la tierra, y a mí me gusta pensar que cuando Dios eligió el barro con el que iba a hacerme a mí, eligió la mejor arcilla, el mejor barro. Piénsalo tú, hermano, porque es verdad para ti. Cuando Dios quiso formarte a ti, eligió la mejor arcilla. El problema vino después. Y es que tú y yo, y sin darnos cuenta, añadimos a esa arcilla otras cosas, otros materiales, otros afectos, otros sentimientos y otras palabras y otras cosas pecaminosas. Pero Dios eligió la mejor arcilla, la colocó en el torno de su corazón, te dio vueltas en el plan de salvación, con sus manos laceradas por los clavos te dio forma. Entonces dile al Señor: dale a mi vida
forma de cáliz. Lléname con tu sangre preciosa. Colócame sobre el altar y hazme ofrenda nueva. Señor, con tu mano poderosa, abre mi pecho de par en par. Arranca de mi pecho el corazón endurecido. Hermano, dile ahora al Señor qué es lo que endurece tu corazón. Confiésale a Él, solo a Él en este momento, todos tus pecados. ¿Qué endurece tu corazón? Soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza, más el pecado de omisión. ¿Qué endurece tu corazón? Corajes, rabietas, venganzas, rencores, mentiras, malas palabras, juicios temerarios, críticas, cizañas sembradas. ¿Qué endurece tu corazón? Espiritismo, brujería, hechicería, supersticiones, dioses falsos. ¿Qué endurece tu corazón? La carne, la concupiscencia, la pornografía y sus derivados. ¿Qué endurece tu corazón? Cuando te endiosas, cuando te crees mejor que los demás, cuando te parece que tienes la última palabra y le arrancas la palabra verdadera de los labios a Jesús. ¿Qué endurece tu corazón? Todas las veces que por vagancia y pereza no rezas, no oras lo suficiente, no lees la palabra, no visitas el Santísimo Sacramento, faltas a misa por pura poca vergüenza, buscas excusas que te complacen para faltar a misa y con la ausencia a la misa le dices a Dios, te amo, pero no lo suficiente para dejar otras cosas que me gustan. Te amo, pero no eres el número uno en mi vida. Te amo, Dios, pero más me amo a mí y a mis gustos y preferencias. ¿Qué es lo que endurece tu corazón? Reconoce, confiesa y dile al Señor que lo arranque de tu vida completamente para que hoy podamos entrar con Jesús a las 3 de la tarde en su pasión y muerte, para que podamos ir con su cuerpo al seno de la tierra, pero y sobre todo para que podamos resucitar en el último día con el Dios que es amor en la promesa que Él nos hace de resurrección. Abandónate al poder de Jesús. Déjalo que el Espíritu Santo toque tu vida y que te hable en cada una de estas palabras, para que te atraiga con lazos de amor, te redima, te sane, te salve, te libere, rompa cadenas, te desbarate y te haga de nuevo. Entrégate al amor de Dios. Y vamos a una última escena. Pero para eso quisiera pedirles un favor, ojalá que me puedan complacer. Pónganse todos de pie para yo verlos bien. Se ven muy bien definitivamente. Pero ya que están de pie, ¿por qué no hacerme un segundo favor? Es simple. El altar está desnudo. No está decorado como anoche, que estaba tan bonito. Yo vi sus fotos y los felicito, muy bonito. Pero no está decorado. Podemos decorarlo con nuestros hijos. ¿Cómo se llaman tus hijos? Colócalo sobre este altar. Decoremos el altar con nuestros hijos, con nuestros nietos, sobrinos e hijados, tus papás, tus hermanos, esa gente que amas. Y de una vez coloca tu sacerdote ahí. Y a mí también, que falta me hace, por favor. Colócame ahí. Pero no es suficiente, podemos decorarlo mejor. Ya que estás de pie, ven, acércase. Vénganse toditos aquí al altar, vénganse todos, sin temor alguno, vénganse al altar. Pero hasta tocar el altar, como si el altar hoy fuera la sepultura de Cristo y nuestra propia sepultura. Atrévete a tocarlo, está desnudo, revístelo con tus manos.
Toca la piedra fría, por favor, y deja que otros la toquen también. Y mientras tocas, reza, ora, pide, suplica al Señor: Señor, ablanda mi corazón. No dejes que se endurezca mi corazón. Señor, ablanda el corazón de mis hijos. No dejes que se pierdan mis hijos. Pídeselo de verdad, con devoción auténtica. Pídeselo con el alma, con fuerza al Señor. No dejes, Dios, que se pierdan mis hijos. No permitas que me pierda yo. Señor, estoy tocando tu altar para que tú me toques a mí. Toco la piedra de ese altar para que tú toques la piedra de mi corazón y la ablandes, la purifiques. Toco este altar desnudo para que tú me revistas con tu gracia y con tu poder, y para que me llenes con tu savia. Señor, revísteme con tu armadura. Arranca de mi corazón todos mis pecados. Los repito, hermano, para que te duelan y quieras apartarte de ellos. Soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza y el pecado de omisión. Eso, lo bien que puedes hacer y no haces. Eso, el mal que por tu culpa otros hacen. Eso es pecado de omisión, el más cometido y el menos confesado. Señor, libérame del odio y del rencor, de la venganza, de la apariencia, de la mentira. Libérame, Señor, de los dioses falsos. Es Viernes Santo, he subido al altar contigo, he revestido tu altar desnudo con mis manos y quiero que revistas mi vida con tu amor, con tu misericordia, con tu perdón y con tu gracia. Dios de misericordia, no te fijes en mi pecado, fíjate en el deseo que tengo de acabar con el demonio, el mundo y la carne, y convivir como tú mandas, con el llamado a la santidad y con el deseo de acompañarte en lo que queda de viernes, para que tú me acompañes en mi gloriosa resurrección. Te alabo, te bendigo, te glorifico, Señor. Sé que estás presente en el santísimo sacramento del altar y quiero convertir mi corazón en un sagrario para que tú vengas a habitar dentro de mí. Tócame, Señor. Sáname, Señor. Libérame, Señor. Ten piedad de mis hijos y mis nietos, mis papás y mis hermanos. No te canses de repetir esos nombres, de dejarlos ahí. Tú sabes cómo viven tus hijos, no te hagas engaño, no te llames a engaño, no te hagas sabotaje. Tú sabes si están de frente o de espaldas a Dios, y aunque te duela, tú sabes si la gente que tú amas están gritando Hosana al Hijo de David, o están gritando crucifícale, crucifícale. Pide al Señor en esta hora: salva mi matrimonio, Dios. Toque el corazón de mi esposa, de mi esposo, atráelos hacia ti. Salva mi hogar, Señor, que se acaben los conflictos, las peleas, los malos entendidos, los abusos y los excesos que hay en mi casa. Que el vicio no pueda contra este matrimonio, que la infidelidad no entre en mi hogar, que no haya malas palabras, ni golpes, ni insultos, ni abusos de ninguna clase. No permitas que se pierda mi familia. Unifícala, bendícela, protégela, santifícala. Haz de mi casa una iglesia doméstica donde se alabe y se bendiga tu nombre y que arda en el fuego de tu espíritu. Señor, estoy tocando tu altar. Toca mi cuerpo enfermo. Sabes que estoy enfermo, Señor. Tengo muchos padecimientos. Sáname, Señor, de cualquiera sea mi enfermedad. Si la sabes, dísela al Señor. Tócame allí donde me duele más. Libérame del cáncer, la diabetes,
el páncreas, el hígado, la tiroide. Libérame de las enfermedades de mis extremidades y mis sistemas, mi cabeza, mis pies y mis manos, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. Sáname, Señor, de toda enfermedad física. Rompe esa cadena, aparta al demonio de la enfermedad de mi vida. Dame salud, Señor, para que pueda servirte y para que quiera contigo participar. Toca ese altar y deja que el altar te toque. Toca ese altar y llévate el toque en tus manos para que llegues a casa a orar por tu familia, a imponerle las manos a tu familia y a pedir al Señor que te los salve a todos y que te salve a ti. Y Longino estaba allí. Era la hora en que ya había que bajar los cuerpos de la cruz porque no podían quedarse para la Pascua. Si ya el crucificado había muerto, simplemente lo bajaban. Pero si aún vivía, le quebraban los huesos de los pies para que cayera y se acabara de asfixiar y muriera, a fin de poderlo bajar de la cruz. Longino estaba allí y tenía que hacer esa encomienda. Cuando llega Jesús, cree que está muerto, pero para cerciorarse, con la lanza le rompe el costado. Para que se cumpliera la palabra, no le quebrarán ni un solo hueso, pero le rompe el costado y con él el corazón. Y brotó sangre y agua, la vida sacramental de la iglesia. Y dice la palabra, sobre todo en los apócrifos, que esa sangre cayó sobre Longino y fue su conversión. Dice más, dice que tenía problemas de visión y quedó sanado. Y la frase de Longino debe ser la frase del resto de tu vida. ¿Qué dijo ese varón que no creía? ¿Qué dijo? En verdad, este hombre era el Hijo de Dios. Si tú y yo hoy aprendemos a vivir el resto de nuestra vida en la convicción de que Jesús es el Hijo de Dios y Dios mismo, y a poner en práctica lo que enseña, gozando la vida, pasándola bien, porque convertirse no riñe con pasarla bien y gozar a plenitud. Solo que para gozar a plenitud no hay que pecar contra Dios. Deja que Jesús te abrace y que llene tu corazón de bendiciones. Termina tu viernes en el silencio que exige, para que puedas vivir tu domingo en el júbilo de la resurrección. Y esa bendición venga sobre nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.